Queridas y queridos, seguimos nuestro viaje. Estamos en la última línea, en teoría, en la línea de las herejías. Empezamos con la línea de las herencias, pasamos por la línea social, pasamos por la línea de la transformación y llegamos a la última línea de las arcanas mayores, la línea de las herejías. En la estructura de las máquinas, la primera estructura propuesta, capaz en el próximo video podemos bucear un poco más en eso. Esta línea es la más abstracta. Si hay algún tipo de análisis un poco más factual en la línea de las herencias que podemos llegar a entender desde nuestra historia, con algunas figuras arquetípicas que nos remiten a partes familiares nuestras. Si podemos entender un poco la configuración social y las energías que las mueven en este momento en la línea social, y hasta podríamos llegar a entender las líneas, la línea transformativa como algo que sirve para entender también todo este tránsito y este viaje. La línea de las herejías trabaja más con una abstracción de una proyección futura, como posturas adelante de los elementos de vuelta que van a proponer ciertos temas sin tener tanto cierre, ¿no? No son tan concretas las energías que están puestas acá en las máquinas como en otras líneas, ¿sí? Es la línea que está más distanciada de las herencias, es la línea que está más distanciada de lo social y es la línea más próxima a la transformación. Entonces por eso se pone acá. Y también tradicionalmente, si estamos siguiendo este esquema, tenemos a la torre, a la estrella, a la luna, a la sol y a la llamada en esta línea, lo que hace con que sean también figuras celestiales en su mayoría, sacando la torre más o menos. Entonces eso también lleva a que sean energías un poco más abstractas. Bien, empecemos por la torre. La torre en la blanco y negro tiene una peculiaridad propia, que es la imagen que está puesta en esta máquina de Flipper. Son las dos figuras cayendo de la torre de Pixie, ¿sí? Entonces con eso esta máquina blanco y negro hacía una primera proposición de que la torre significa la caída de cosas que son superfluas. El rayo cae arriba, en lo que sería un poco esa idea de elevación que tenemos, pasando por la diabla, llegando ahora a esta torre. Entonces esa idea de superioridades e inferioridades y a dónde se esconde un poco la realeza o la gloria de algún tipo de divindad, si pasamos por la diabla y entendimos de la manera que la máquina la propone, de que se esconde en lo profundo y no en lo elevado, hace sentido que esta torre con su rayo saque un poco esa idea superior, ¿no? La corona de esa realeza o de la identidad de esa realeza cae, ¿no? Y lo que sobra abajo es un poco la tradición en el tarot nombrada Pixie en este lugar, ¿sí? Por eso, es como un pequeño homenaje. Hay otro homenaje a Pixie, pero este es como a su labor, no a su figura, sino que a su labor. Si bien que el rey de Vix también estaba hablando de su labor. Y otra cosa que la máquina propone en esta blanco y negro ya de entrada es la idea de un game over, de un juego final o del final de un juego, ¿no? Y como estamos en la línea del fuego y en la línea identitaria, la torre propone un fin de juego identitario. No el fin de las identidades, sino el fin del juego identitario en el campo de la batalla identitaria patriarcal, ¿no? Como hemos visto, hay un intento de fuga puesto en la máquina de ese sistema, y entonces la torre viene a enunciar que acá se termina el juego. Algo de los fichines es que cuando se termina el juego, normalmente es el momento en donde, si tuviste un buen puntaje, puedes escribir tu nombre en la memoria de este juego,
¿no? Entonces podés inserir al final de este juego tu impronta en toda esta maquinaria identitaria, ¿no? Lo que es un tipo de premiación y al mismo tiempo es un tipo de entendimiento de que se llega a un lugar en donde se puede registrar el pasaje. El candado sigue abierto, nunca se cerró este candado, ¿no? La única vez que el candado estaba cerrado era en Les Enamoré, cuando no tenemos control, pero después en la maga, en la fuerza y ahora en la torre el candado sigue abierto. Entonces, si aprendimos con la maga de que el juego se puede robar un poco y hacer una cierta trampa para empezar a jugar de vuelta, bueno, ahí está puesto. Otra de las ideas que está puesta ahí también es exactamente la progresión. Ahora sí que estamos en la última línea, podemos tomar la maga como una primera mirada a nuestra propia conciencia, a nuestra propia identidad, como eso de una manera cruda e infantil todavía puede servir como una identificación con algún tipo de maquinaria de control identitario. Eso en el campo social se ve exageradamente fuera de nuestro control. Con la fuerza tratamos de poner un poco de nuestro deseo en todo esto. Y si estamos hablando de identidad y un poco de lo que es místico o esotérico, acá la torre también saca a la figura de quien juega. Entonces ya no hay una relación entre la figura humana y la tecnología, y eso enuncia de que también hay un distanciamiento. Mirar el juego identitario, como los budistas miran a quien mira la realidad, nos sirve para poder entender mejor qué es lo que estamos jugando. Entonces el juego se termina también porque distanciamos un poco nuestra mirada y podemos entonces observar a quien observa ese campo identitario en juego, ¿no? Es casi como identificar nuestra identidad observando de lejos, ¿sí? Entonces todo eso está puesto en un primer momento en esta arcana. Pero bien, la torre es la ausencia de un determinismo. Cuando se rompe una cierta estructura, y lo que hemos visto hasta este camino, es que ese campo identitario también, cuando lo miramos de afuera, nos muestra que lo que nombramos como muy nuclear nuestro, como muy intrínsecamente conectado, es algo que está en algún tipo de superficie. Tenemos una profundidad más grande, que es un poco más abstracta, más oscura, menos palpable, menos identitaria, y en ese sentido también menos deseante, porque ahí de vuelta, para caer en enseñanzas budistas, es justamente el deseo que muchas veces nos lleva a tener una comprensión equivocada de la realidad, ¿no? El desear dejar de sufrir, o el desear pertenecer, o el desear, ¿no? Pero eso todo es muy hermoso como enseñanza filosófica, ¿no? Porque el budismo no es una religión, es casi una filosofía, pero en un campo un poco más material, identitario, es exactamente eso de tener un distanciamiento de toda una identificación con algún tipo de identidad. Eso no quiere decir que la identidad, porque no estamos en un nirvana, ¿no? Incluso el Buda que llega al nirvana vuelve al mundo para poder seguir ayudando, y también en ese proceso volver a la materialidad y a lo corpóreo, y eso engendra deseos, ¿no? Entonces es como un ejercicio, ¿no? Como se juega para poder mejorar el puntaje que hicimos anteriormente, el observar a quien juega hace con que podamos jugar mejor, ¿no? No se trata de tener una vida asceta fuera del campo identitario, profesar que yo he superado al género y no me importan más esas cosas. No, al contrario, sigo siendo una mujer trans no binaria con todo lo que eso implica, pero también sé que eso es pasajero. Estoy transitando ese lugar, y estoy aprendiendo a transitar ese lugar de una mejor manera cuando observo qué es lo que significa esa identidad, ¿no?
Por más que sea una identidad disidente, eso no me pone en un lugar en donde mi identidad está libre de ciertas cadenas que están en un campo mundano, exacerbado por el neoliberalismo y el sistema en que vivimos, obviamente, que juega con esa materialidad y la falta de ella, pero igual no hay una correspondencia total en eso. Y eso sirve, por ejemplo, soy una pésima activista, por eso, ¿no? Tampoco consigo levantar banderas muy firmes porque al final es como estoy en el activismo por derechos y por el pacifismo, se quiere decir, de una manera bastante diferente. Digo que no hay paz, entonces no es exactamente eso, pero menos una revolución menos violenta, un poco más de la conciencia, y en ese sentido también fijarse, porque los fuegos también son violentos. Por eso se arranca con la maga. La identidad, la carne, es un desgarre. Fijarse en esas heridas, fijarse en esa identidad, fijarse en cómo se manifiesta en nosotros esta pluralidad humana, ¿no? Y con eso, para volver a la maga, porque se arranca un juego, entonces se vuelve en esta columna de fuego a encontrar la maga, porque el camino es circular, no se llega a ningún lado, sino que estamos visitando estas arcanas que tienen una estructura propuesta. Entonces, si se aprende a jugar mejor, se volverá a entrar en campo y a jugar mejor el juego, ¿no? Bien. Pero hay un rayo tradicionalmente puesto en esta arcana que la máquina y las máquinas siguen trabajando. ¿Qué viene a evidenciar el rayo? Capaz es un cometa, ¿no? No en este caso de la máquina, pero más en tarots más tradicionales. Y ahí tendríamos un cometa, una estrella, la luna y el sol, ¿no? Sería interesante astrológicamente o astronómicamente. Evidencia los límites de las políticas representativas, ¿no? Entonces la torre también, con ese flash, porque lo que tenemos acá es la diabla inaugura luminosidades, ¿no? Si estábamos hablando de arquetipos y no sé qué, es muy interesante como en el tarot la estructura se arma con la diabla, la torre, la estrella, la luna y la sol, y la llamada capaz también, como un vislumbre en creciendo de una luminosidad, ¿no? Aquel fuego de lo más profundo, que es como una llama que nunca se apaga, pero está rodeada de oscuridad. Un rayo es un flash, entonces se puede ver a lo lejos, pero de una forma muy casi que artificial, yo diría, ¿no? Porque se ilumina mucho por un breve momento. Las sombras quedan muy marcadas, pero se puede ver a lo lejos, al contrario de una llama en la oscuridad. Después la estrella, que es de la celestialidad la más brillante, ponele, venusina, si se quiere decir, luciferiana, si se quiere conectar, trae el brillo de los astros, ¿no? Entonces hay una estrella que brilla más que las otras. La luna, la que ilumina las noches con su presencia, y la sol, que trae la claridad diaria, ¿no? Entonces tenemos una creciente luminosidad, y entonces, bueno, eso está puesto ahí. Los límites de las políticas representativas. La falsa dicotomía creada sobre identidades opresoras y oprimidas permite la perpetuación del sistema patriarcal. La falsa dicotomía, ¿no? Entre hay un grupo de opresores y hay un grupo de oprimidos o oprimidas, ¿no? Porque se trata de ajustar discursos que escapan a su lógica, que es una lógica estatal, que es una lógica comercial, ¿no? Entonces, si el sistema se beneficia de esa falsa dicotomía, tendríamos que observar de lejos cuál es esa dicotomía de opresores y oprimidos en dos grupos estanques. Interseccionalidad, ¿no? La falsa promesa de inclusión o las falsas promesas de inclusión a través de la visibilidad, ¿no? No una inclusión en un sistema de derechos, no una inclusión en un sistema de reorganización de la renta o de las ganancias, ¿no? De distribuir las riquezas, de
salud para todos, no, es visible, seamos visibles, ¿no? La representatividad se hace en el campo de lo mediático. Entonces, si no hay gente que representa a un cierto grupo identitario en los campos mediáticos, no hay por qué darles derechos. Las falsas promesas de inclusión a través de la visibilidad por el mismo sistema llevan a tensiones discursivas que en último análisis ponen en peligro las vidas de quienes son ahora visibles pero sin protección. Y esa es la trampa de la visibilidad sin derechos, de la visibilidad sin protección, ¿no? Entonces de nada me sirve hacerme visible en un sistema transfóbico, en un sistema violento, en un sistema genocida, si me muestro y eso no me trae protección, ¿no? Entonces es una trampa. Hay que organizarse de una manera donde la visibilización sea no en el campo mediático, pero en el campo a donde nos están tratando de cercear, que es el campo de los derechos estatales, si creemos en el Estado, o en el campo del comercio o, ¿no?, de la moneda, del financiero, ¿no?, de una verba universal, ponele, ¿no?, que no nos falte a nadie el dinero, si se van a seguir pagando por cosas, ¿sí? La construcción de la visión humanista occidental está construida sobre las cuerpas de las disidencias. Las disidencias en el concepto del colgado. Robots de carne y hueso, cyborgs, androides, ginodroides, mujeres, ¿sí? Y en ese caso también vamos a llegar a un punto que es importante y está puesto en la línea social, que se habrán dado cuenta. Es nuclear su expresión genocida y de nada nos sirve jugar a tratar de escapar de ese sistema. Por eso son herejías en esta línea. Estamos tratando de entender un poco si hay realmente un trabajo de ajuste. El problema del sistema democrático no es el sistema democrático en sí, ¿no? El problema de los estados-naciones no es el estado-nación en sí. El problema del capitalismo no es el capitalismo en sí. Hay que ajustar, le falta ajuste. ¿Será que le falta ajuste o le falta destrucción? Porque hay cosas que son nucleares a los sistemas. Y parece que el sistema colonial que ha transformado C en el sistema capitalista neoliberal tiene como núcleo una fuerza genocida. Entonces, ¿es capaz de reforma? ¿O no hay reforma dentro de este sistema? La cisgeneridad es antitrans. Y esto lo digo no porque todas las personas cisgéneras son transfóbicas. Lo digo porque la cisgeneridad toma a la transgeneridad como ese opuesto binario, ¿no? Lo que es, lo que se encaja al nacimiento, como lo que es real, de verdad, natural, y lo que no. Lo abjeto, lo disidente, lo fuera de la norma, ¿no?, lo anormal. Eso no quiere decir que hay gente que no tiene este tipo de identificación tan fuerte. La torre de vuelta. Hay gente que entiende que el concepto de cisgeneridad existe. Hay gente que realmente se siente en acuerdo, en concordancia y bien en un cuerpo asignado como sea al nacer, ¿no? Eso existe. Es una de las pluralidades humanas. Y saben ver que adentro de esa pluralidad existen otras cosas. Ese tipo de cisgeneridad no es la que es transfóbica. Es como la gente que piensa que la cisgeneridad es algo natural. Entonces, y ahí entramos en sistemas, ¿no? Hay un sistema que está hecho arriba de una idea de cisgeneridad que es natural. Esa idea y ese sistema es antitrans en su núcleo. Así como la blanquitud es antirracial. El sistema de la blanquitud también. No es que todas las personas blancas son activamente racistas, pero todas las personas blancas se benefician de un sistema creado a través de el exterminio de los cuerpos racializables, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no se puede hacer un distanciamiento y un combate activo
a las instituciones, porque son instituciones al final, no estamos hablando de gente, a pesar de que hay gente racista, el problema es la construcción sistémica de todo esto, ¿no? Entonces, hay un sistema que es anti-trans, hay un sistema que es anti-cuerpas racializadas, ¿sí? Y el problema que tenemos nosotras es con quienes no consiguen hacer esta separación y entender que son todas construcciones, ¿no? No importa a dónde estés acá, tenés que hacer ese distanciamiento para entender que las identidades, y por eso no importa si sos oprimido o opresora o lo que seas, si no haces ese ejercicio de tratar de entender que hay una construcción identitaria arriba de todo esto y nuclearmente tenemos sistemas que son anti un montón de cosas, no vamos a ver la complejidad de todo esto, ¿sí? Entonces, también hay gente que es blanca, entre comillas, porque esa concepción, igual como cis y trans, son concepciones que surgen del dilema que nos plantea un sistema desigual capitalista colonial, ¿no? Entonces todas estas identificaciones, identidades que tenemos puestas son medio que curitas para una herida que viene anteriormente, ¿no? Entonces la blanquitud es frágil, la cisgeneridad es frágil, la heteronormatividad es frágil. Hay una fragilidad en el campo identitario de todo esto que necesita de una violencia para sostenerse y tiene una construcción enorme y milenar y que cuesta en sostenerse sola. Por eso yo de vuelta digo, yo sé que las personas trans existen naturalmente, no hace falta un sistema que diga y enseñe, no hace falta una ideología de género para que las personas trans existan, existimos, ¿no? Hace falta una ideología de género para sostener y mantener a la gente encasillada en lugares identitarios. Eso se hace a través de la violencia. Y también a través de la violencia hace con que gente que tiene la piel clara piense que tiene algún tipo de blanquitud inherente o natural y tiene por eso algún tipo de superioridad arriba de otros, ¿no? Entonces todo ese sistema de construcción firme, identitaria, la torre está tratando de demoler. Y otras construcciones son posibles, ¿no? Ese es un buen punto. Y la ausencia de determinismo cae en ese lugar, ¿no? Las construcciones que tenemos puestas no son naturales. No es que esto es un destino manifiesto del mundo. No es que esta es la mejor sociedad que podemos hacer. No es que no hay escape del capitalismo, ¿no? No es que no hay escape del poderío militar de Estados Unidos de Norteamérica en el momento, ¿no? Es como, nada de esto está determinado. La historia se está jugando ahora mismo, todo el tiempo, ¿sí? Y la narrativa de eso tenemos que construirla y hacerla. La torre de la máquina colorida trae una diferente proyección imagética en el flipper, ¿no? en el arcade, en el fichín. Y trae a la figura de Anna Nicole Smith, que era una actriz norteamericana, que tiene dos peculiaridades interesantes. Primero, participó de una película que se llama Naked Gun 3 3/4, algo así, 33 3/4, algo así, que es una comedia de la década de 80-90, creo que del final de la década de 90, en donde juega o hace el papel de una mujer trans. Y como en toda comedia norteamericana de esa década, como toda no, pero bueno, como la mayor parte del mainstream, es recibido con espanto, ¿no? Porque hay algo en el imaginario, que también hay que derrumbar, del imaginario de la cisgeneridad, de que las mujeres trans son iguales a las mujeres cis, pero tienen algo diferente. Como si fuese eso, ¿no? Y eso es motivo de burla. Y esa burla, que es humor, es cuando se ve y se nota que la cisgeneridad necesita ser anti-trans, ¿no? Que la heteronorma necesita ser homofóbica, que la blanquitud necesita ser racista. Esa es la fragilidad de la construcción identitaria colonial, ¿no? Necesitan estar siempre poniendo abajo otras corporalidades, ¿no? A través de burla, bullying, violencia física, institucional, violencia simbólica, violencia histórica, borramiento, genocidio, ¿no? Siempre en esa.
Eh, y no es sutil, no es sutil, no es sutil. Eh, y eso es medio un flash de la torre también. En algún momento te das cuenta de que es nuclear, no hay algo, no es un error, no es un deslice, no es un... Ah, sucedió, vamos a mejorar. Es nuclear, es nuclear. Y la otra cosa que Anna Nicole Smith me gusta, ella es una diva, pero es una diva problemática. Infelizmente tiene una historia bastante trágica, pero se casó con un señor muy anciano y muy rico, ¿no? Entonces es como una viuda negra, ponele, ¿no? Que me gusta mucho porque empezamos el viaje nombrando una idea de una novia, no sé qué. Entonces me encanta también esa historia de que hay en el Dios Padre, permítame mi flash, ¿no? El Dios Padre está esperando también una novia, ¿no? Y que la novia sea una viuda negra, ¿no? Que se casa con un poderoso y esperando que se muera para heredar su riqueza, ¿sí? Bien, la torre de la máquina colorida. Y tiene las únicas pistolas que están puestas ahí, ¿no? Y la torre es una película que Anna Nicole Smith también hizo eso, me acuerdo. Pésima película, me encanta. La torre lunar. Bien. Como estamos en la columna del fuego, vamos hacia la corte de las arcanas de fichas, ¿sí? Y la corte en la máquina tiene una estructura bastante simple. Se empieza siempre con las sotas, después las caballeras, las reinas y los reyes. Pero verán que hay una progresión que es donde la reina, si por ejemplo la tomáramos como un tercer estadio, el tercer estadio es más puro, si se quiere decir, o más fuerte en el elemento, ¿no? Y los reyes, no todos, pero algunos muestran un decaimiento del elemento, ¿sí? Entonces los reyes no son el punto más alto, eso es lo que quiero decir en la máquina, pero igual tienen esta estructura, digamos así. La sota de fichas, la máquina de peluche, es exactamente la personaje que nos interesa y tiene una infancia que está adentro, ¿no? Entonces una niña se ha colado ahí adentro buscando un juguete, ha quedado atrapada y el peluche que buscaba está del lado de afuera. Esa es la metáfora de la sota de fichas. Desea algo, lo busca y cuando se da cuenta lo que estaba buscando está afuera de a donde está ahora atrapada. Me gusta la garra, como algo cyborg también, ¿no? Como un poder metálico de agarrar lo que se quiere. Me gusta también esa idea de que es la parte humana que entra en la máquina, ¿no? Entonces hay una inversión, ¿no? No sé ni qué nombre se usaría para eso, pero es lo contrario de un cyborg, ¿no? Es una estructura metálica maquínica que le entra, que tiene un adendo humano, ¿no? Bien. Y capaz es justo esa parte humana que hace con que se dé cuenta de la falta. La caballera de fichas de un juego que se llama Super Hang-On, o mantente firme pero super, ¿no? Agárrate. ¿Por qué? Porque la caballera tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Entonces sabe lo que quiere, está yendo a buscarlo, pero en una paradoja está en una moto que no tiene ruedas, ¿no? Entonces, al contrario de la 13, que es vehículo de transformación y realmente se mueve, la caballera de fichas está estática, pero igual muestra un montón de piel, es sexual, entonces está puesto ese deseo también, y está mirando directamente a quien lee, con todo un camino, por más que sea virtual, por todo un camino adelante, ¿no? Y tiene esa ficha grande que estaba puesta en la máquina de peluches adentro, en el nombre ahí, ¿no? Como si fuera un título. Esta la tiene afuera y enorme, ¿no? Y en la blanco y negro, no. Y ahí en las figuras de la corte yo estoy dejando a la lunar para afuera para incentivarles a que vayan al archivo de la internet y den una chusmeada en las máquinas libres a ver si
las imprimen y se hacen las suyas, ¿no? Bien. La flecha ascendiente, las mismas cosas que habíamos visto con las menores, siguen valiendo con las figuras de la corte. Y esas dos son figuras anónimas, ¿no? Bien. La reina de fichas es Freddie Mercury. Entonces mercurial en un punto, pero también la reina, posta, queen, ¿no? Es una masculinidad homoafectiva o homosexual, es activista, tiene una historia de superación y al mismo tiempo tragedia, está conectado con el HIV, con toda esa pandemia de la década de 80 y 90, ¿no? De salud, la crisis de salud en una cierta comunidad que fue olvidada también, ¿no? Tiene una ficha enorme, tiene una direccionalidad que puede estar hacia el pasado, hacia el futuro, pero está como en movimiento hacia algún lugar, ¿sí? Y juega a un tipo de tecnología arcaica. Entonces tiene experiencia. No está jugando algo nuevo, sino que juega hace tiempo. Está jugando a el flipper, que se llama, creo. Sí. Bien. Y por último, el gran Zoltar, el que cumple los deseos, pero él mismo está dentro de una máquina, ¿no? Le hace un guiño a la máquina de peluches, a la sota, entonces la sota y el rey comparten algo que están adentro de la máquina. Pero el gran Zoltar es un robot, ¿no? Es un mecanismo, es un ente mecánico, maquínico. Pero cumple deseos, entonces también es un ente mágico. Y su función es esa, cumplir deseos, ¿no? De alguna forma eso puede ser entendido como una nobleza, entonces no desea nada él, cumple los deseos de otros, pero al mismo tiempo en el ámbito de las fichas es medio triste no poder ni siquiera tener deseos, ¿no? Tener un vacío en donde ni siquiera una sota te está habitando, es nada más que un engranaje. Un engranaje mágico, porque creemos en las máquinas mágicas como las propias máquinas de tarot, pero ahí está, el gran Zoltar, que es de una película Big o Quiero ser grande, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser grande? Bien, pasamos a la estrella, la columna de agua, y acá tenemos Fuder u Sistema, ¿no? Como herejía, ¿sí? No tanto inserción, no tanto visibilidad, no tanto transformación y educación, no tanta pedagogía, no tanto pacifismo, es Fuder u Sistema. Es una manifestación de un sacro oficio. La estrella en la blanco y negro es una trabajadora sexual de la calle que está hablando con un policía. El auto de policía está puesto ahí, la estrella es justamente esta feminidad que está trabajando ahí, que puede ser una mujer trans, una travesti, una mujer cis, o ¿no? algún tipo de identidad ahí que performa eso. Está en la noche, tiene las estrellas en el cielo, y es interesante cómo dialoga. La memoria rescatada al servicio de las construcciones futuras es el agua. Entonces empezamos con la papisa, que es oceánica y total. Charrayot segmenta. El colgado traiciona esa segmentación y la estrella vuelve a tratar de hacer una unificación, pero una unificación no con quien piensa igual, sino con quien piensa distinto, porque las trabajadoras sexuales y la policía no podrían tener una relación más problemática, para decirlo de una manera tranquila, ¿no? Entonces esta estrella está dialogando con lo que se profesa, por eso Charrayo tiene un auto de policía, con lo que se profesa distinto, ¿no? Lo que invierte la ley de la unidad del agua, ¿no? De que somos todos una humanidad. Hay gente que invierte ese orden. Hay que traicionar esa orden invertida y volver a dialogar con quien nos odia, con quien nos quiere muertas, con quien
¿no? Nos demoniza. La memoria rescatada al servicio de las construcciones futuras, en actividades precarizadas y violentas por su ilegalidad, no por su moralidad. El trabajo sexual es ilegal y por eso es violento y precarizado, y no porque sea inmoral. ¿Sí? La visión sistémica se infiltra hasta en las manifestaciones de la espiritualidad, consciente de las potencias sexuales de los marginales que ponen en evidencia la muerte psíquica de la patriarcalidad. La estrella propone el camino más antiguo para acceder a los futuros más utópicos, integrando las masas maquínicas sin nombre, sin buscar raíces de regreso, al contrario, impulsionando y acelerando los cambios. La estrella en la máquina es una de las arcanas más futuristas, uranianas y capaz acuarianas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la humanidad está patinando hace siglos y milenios con la moralidad antigua de que las corporalidades no pueden decidir de vuelta, como la diabla lo hace, de manera propia y autodeterminada como trabajadoras sexuales. Siempre se tiene que moralizar, siempre se tiene que levantar la bandera del abolicionismo, siempre se tiene que sacarle agencia a las trabajadoras sexuales, ¿no? Y todavía no ha nacido una sociedad que realmente le haga justicia a las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, de las grupas que hemos nombrado como que sufren injusticias y tienen una postura de resistencia adelante de una fuerza genocida, exterminante, son las trabajadoras sexuales, ¿sí? No estoy romantizando acá nada. Lo que estoy diciendo es que nos ponemos máscaras morales para justificar ilegalidades que perpetúan precariedades y violencias, ¿no? Entonces, todavía está por nacer una sociedad que le haga justicia a las trabajadoras sexuales. Y es muy loco cómo también está todavía por nacer una grupalidad y una colectividad de monstruos y disidencias y mujeres que se ponga de acuerdo en la protección de las trabajadoras sexuales, dándole voz, no paternalizándolas, diciéndoles qué es lo mejor para ellas, escuchándolas y dándoles lo que están pidiendo. Porque ya se han organizado hace mucho y están pidiendo hace mucho un montón de cosas, ¿no? Lo dejaré ahí, ¿no? Esta es una trabajadora sexual de la calle, entonces tiene una especificidad muy, muy, muy fuerte. Bien. Y ellas tienen un trabajo que no es solo eso, pero yo creo que esto es lo que también está para hacer una sociedad que se libere de la carga moralista que impide y represa un tipo de comprensión psíquica y espiritual que todavía está condenada y encadenada por una moral antigua. Todavía no hemos llegado a la época de una manifestación espiritual realmente adulta y realmente consciente hasta que no liberemos ciertas cuerpas de ese jugo moral que hemos puesto, ¿sí? Entonces, yo creo que por acá se empezaría como una práctica de liberación social, defender a las trabajadoras sexuales. Siempre con las putas, nunca con la yuta. La estrella propone el camino más antiguo para acceder a los futuros más utópicos, porque ella es la que pide apoyo. Sin pedirlo, ¿no? Al mismo tiempo, es como también hacen y ponen cuerpo sin necesitar de aliades, ¿no? Como muchos necesitan. Integrando las masas maquínicas sin nombre, sin buscar raíces de regreso, al contrario, impulsionando y acelerando los cambios hacia el futuro. Se estrellará el sistema por su propio peso. El cuerpo colonial se chocará con las cuerpas abiertas y listas para el contacto transmutador, sin pena, sin culpa, sin perdón y sin castigos. Enunciados silenciados de lenguas muertas. Se devuelve la energía destructiva pasada por cuerpo y nunca más rechazada.
El dislocamiento y la postura de marginalidad serán ocupados por quienes afirman su condición de ajuste a la normalidad obsoleta. Repito, el dislocamiento y la postura de marginalidad serán ocupados por quienes afirman hoy su condición de ajuste a esta normalidad obsoleta. Arcana 17. Una de mis favoritas también, la estrella colorida. Es una diva, nos mira, o mira a quien lee, mira a quien observa. Ahora está con un cliente, no con la policía, que igual necesita de esa cuerpa abierta para poder transmutar. Hay una poética puesta acá que me cuesta enunciar porque parece romántica, pero yo creo y pago el precio por eso, de que hay una apertura, no de las trabajadoras sexuales, ¿no? Hay una postura que todos podemos tomar, ¿no? Como nuestra, que es una apertura, sea sexual, sea energética, sea de contacto, sea verbal, sea de presencia, ¿no? Sea la apertura que sea que se consiga tener, esa apertura hacia posturas distintas, hasta antagónicas, hasta diferentes, y el diálogo, el constante diálogo con esas energías, sea de un lugar difícil o sea de un lugar más tranquilo. Yo culpada de no siempre ser la más tranquila cuando estoy en contacto con energías que me cuestan, pero hay una apertura que permite que algo fluya, por eso es la columna de agua, y es solo porque si la diabla enseña algo es que el estagnamiento, gente que está estagnada en lo que siente moralmente, no ayuda a nadie. No se está ayudando en última instancia, y eso es triste, pero tampoco está ayudando el colectivo, no está ayudando a la pluralidad de las personas, no está ayudando a todos, ¿no? Está jugando contra, no está dejando que fluya. Y la única manera de permitir una fluidez y una fruición con esas personas que son antagonistas y están en un lugar de represión interna es a través del contacto con una apertura fluida. Solo cuando se encuentra una fluidez que los cuerpos de agua se juntan y empiezan a fluir juntos, ¿no? Dos grandes represas nunca se encuentran. Es solo lo que fluye que encuentra la gran represa. Por eso. Hay otros detalles puestos en la estrella, pero son imagéticos, dejo que cada uno pueda mirar, ¿no? La estrella lunar, manifestación de sacrificio, oficio sagrado, sagradas. Y la estrella, como columna de agua, está en el reino de las tabas, y veamos a la corte de las tabas. La primera es la sota, que es Chich Marín, del dúo Chich y Chong, que son famosos por fumar mucha hierba. Son chicanos, entonces inmigrantes, en un sistema norteamericano. Es gracioso que creo que Chin tiene un pie en la derecha, no, me puede estar engañado, ¿no? Perdón, si es el caso. Pero Chich toma el lugar de la sota porque tiene una toxicidad, ¿sí? Porque es una masculinidad bien latina, bien marcada por cierta postura, a pesar de ser, ¿no?, inmigrante y todo, ¿no? Entonces tiene una cierta toxicidad, o por lo menos encarna en la máquina esa idea, ¿sí? Up in Smoke, recomiendo que la vean, y está puesto imagéticamente la cantidad de humo que puede producir. Acuérdense que el humo es agua en la máquina, entonces produce una cantidad enorme de humo. Pero, ¿qué onda con ese humo en gran cantidad, no? La caballera es Elvira Montana de Scarface, ¿no?
que es otra película que habla sobre la cocaína, básicamente, sobre el reino de un traficante de cocaína. Elvira es como esa droga que es potente. A mí siempre me gustó esa parábola de que horse, en inglés o en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, horse, o el caballo, la caballera, habla de la heroína, la droga inyectable, ¿no? Entonces, Elvira yo siempre la relacioné con ese tipo de droga, la que te saca de un lugar de conciencia, te lleva hacia otro reino y te hace mierda, ¿no? Es una droga pesada. Y su hilo de humo es cortante y fino. Entonces, por eso la sota tiene mucho humo, es como, mirá lo que puedo hacer, pero te deja más intoxicada que en un viaje. Esta es un hilo que te lleva fuertísimo para afuera, ¿sí? Y un amante. Las caballeras normalmente tienen una presencia medio de amantes. Te encuentran, te dislocan, se van, ¿sí? No en la película, pero no. La reina de Tebas es Venus Extravaganza, de vuelta una trabajadora sexual como la estrella lo es, pero no solo eso, es una madre de una grupa del ballroom, ¿no? De un house, de una casa, ¿no? Es la madre de una casa, o por lo menos simbólicamente la casa extravaganza. Entonces Venus, como Mercurio, la reina de fuego, Venus, la reina de Tebas. Fíjense en el humo que ella tiene, es una mujer trans norteamericana. Paris is Burning es la película a donde se la conoce. Infelizmente sufrió en las manos de un cliente, fue asesinada, perdió su vida muy joven, entonces tiene esa poética. Tiene a la luna, lo que siempre es interesante notar en la máquina cuando las lunas aparecen, y su humo es ascendiente, no descendiente como lo era el de la sota, ¿sí? Y tiene a la boombox, ¿no? Entonces fíjense que tiene una boombox que nos hace y nos remite, nos hace pensar y nos remite en la diabla, ¿sí? Pero no solo la diabla está en la reina de Tebas, sino que el rey de Tebas también tiene algo de diabla dando vuelta. Esta es Grace Jones y juega de rey, a pesar de que es una mujer cisgénera jamaiquina, juega de rey de Tebas, ¿no? Entonces la máquina trata de romper un poco ese parámetro de masculinidad, feminidad, quién puede jugar a qué ropa se pone, quién viste, ¿no? Quién es el rey, quién es la reina, ¿no? La reina de fichas es Freddie Mercury, el rey de Tebas es Grace Jones, y eso no es un problema. El hilo de humo de este rey es fino y se va expandiendo, ¿no? De a poco, pero le hace una sombra, que es la reina de Tebas tiene una sombra que no la cubre, está cubriendo el cielo. El rey proyecta una sombra muy pesada, y eso en la máquina colorida hasta mira. Bueno, otros detalles, me gustan los guantes que tiene. Grace Jones, el amor es la gran droga, ¿no? Bien, entonces pasamos a la columna de tierra y encontramos a la luna. Es interesante que la máquina propone eso. La luna en la máquina y en las máquinas está situada como arcana mayor que cierra la columna de tiempos y tierra, ¿sí? Entonces la luna está hablando de una materialidad hereje. Son las reparaciones históricas, eso es lo que la luna propone, ¿sí? Entonces si la torre propone un tipo de identidad más fluida, o por lo menos menos rígida en el campo social, la estrella propone un tipo de apoyo a las trabajadoras sexuales ya, inminente y sin demora. La luna propone reparaciones históricas a las poblaciones y a los pueblos que sufrieron con la colonialidad, ¿no? Un gran paso, pero bueno, es lo que la luna propone. En la blanco y negro tenemos a la figura de esta Madonna, que es la propia Madonna,
en uno de los de las fotografías, la referencia es una de las fotografías de su tournée que era En la cama con Madonna, o Truth or Dare, verdad o desafío, ¿no? Entonces todo eso es bastante lunar. Madonna como la chica material de Material Girl, o el Blonde Ambition, la ambición rubia, todo eso me encanta. Me encanta Madonna, pero igual también con ese distanciamiento. Yo creo que la torre también ayuda en mantener distancia con esa relación icónica que tenemos, ¿no? De idólatra que tenemos con todo esto, ¿no? Con toda esta cultura, ¿no? Mantener una distancia de la idolatría y ver a la gente como personajes que están, como personas que están desempeñando un papel de un personaje y no cumpliendo una falta nuestra de divindades. Bueno, nada, otra historia. Son 3 hombres que le hacen un flanqueo, tiene un espejo atrás, está desnuda, tiene una luna que no es una luna negra, es una luna creciente, posta la luna, no como Lilith, pero como la luna, y tiene platos vacíos adelante suyo, ¿no? Está desnuda y hay 3 masculinidades que la rodean y están vestidos, ¿sí? Hay algo de fantasmagórico en esas masculinidades, ¿no? Hay algo de fantasmagórico en ella, y eso me encanta porque nos trae de vuelta a la idea de ciertos fantasmas también, y cómo la luz de la luna siempre ayuda a ver esos espectros y las nuances y, ¿no?, lo que no se puede ver con la luz solar. A mí me encanta la luna, no me gusta tanto la sol, pero bueno, eso es para otro momento. La Madonna no juega con nuestros miedos individuales. El tesoro acá no es nuestra apreciación por nuestro viaje de autoconocimiento. Representa en las máquinas de tarot los terrores colectivos, las faltas inminentes de una sociedad que camina hacia la autodestrucción a través de la contaminación planetaria, es de tierra, acuérdense, por sus consumos industriales y campañas militares. Representa la tensión que se genera en la negación del acceso a derechos, hambres, pero más aún a la materialización de esos derechos a ciertas corporalidades, porque esta luna no tiene nada en su plato, ¿no? Si es la gran madre, porque estamos pasando hambre. ¿Dónde está la abundancia de esta tierra que no se pone en nuestros platos, ¿no? Hay acá una negación histórica de esta columna, ¿sí? Entonces también hay una negación histórica de ese papel colonial en la destrucción de continentes y de que hace falta una reparación histórica. No se puede seguir negando como un sistema humanitario. Si hay un cuerpo, para hablar de tiempos y tierra, ¿no? Si hay un órgano o una institución planetaria como las Naciones Unidas, es impensable que no se hayan hecho movimientos. Yo sé que se están haciendo, hay países africanos que ya lo están haciendo. Se tiene que llevar a juicio países del norte colonial, los países europeos como Francia, Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica, Alemania y Rusia. Tienen que reparar lo que han hecho. No hay paz, no debería haber paz si no hay justicia. Y no hay justicia si no hay reparación. Y los países necesitan, las naciones necesitan reparación histórica. Y si no hay pedidos de reparación histórica, debe ser porque nuestros gobernantes, de alguna manera, son todavía representantes de una colonialidad. Eso es medio obvio, ¿no? Si no hay ningún movimiento de algún tipo de autodeterminación de las naciones en los países del sur global para movimentar y decir, ustedes han robado y saqueado estas tierras, necesitamos que hagan una reparación histórica, devuélvannos el oro, devuélvannos la plata, y ahí capaz empezamos a tener relaciones bilaterales. Hasta ese momento, si no sucede que nuestros gobernantes están haciendo ese movimiento de pedir una reparación histórica en los tribunales del mundo, es porque son cipayos, básicamente, ¿no? Y no están de nuestro lado. La luna es pavloviana, de los perros, ¿se acuerdan? Intenta mostrarnos las acciones más bajas de nuestras funciones primarias.
Acusa nuestra desnudez en la hipócrita racionalidad. Habla de privilegios, de hambres, de desigualdades absurdas con perpetuación constante, porque Madonna también es rica, infelizmente. Es una mujer blanca, rica. Hasta el momento más temido, aullar por reparación histórica ya. La máquina colorida nos muestra la luna más amarilla, se habrán dado cuenta que hay un cierto tono amarillo dando vueltas en la columna de tierra, ¿no? La emperatriz es amarilla con un vestido verde, Libraes tiene la piel amarilla, la muerte en la colorida es verde, como el ropaje de la emperatriz, y la luna vuelve a ser amarilla. Hay un tono y una gama de colores puesto en cada una de las columnas, fíjense. Ahora la mesa es roja sangre, como era el piso de la emperatriz, y no hay comida, pero hay perlas. Se pueden comer perlas. Y ahora los hombres son espectros, una calavera, un pájaro y un lobo. Y ese pájaro tiene sombra de niño o de hombre, ¿no? Y la luna es canosa, plateada, con los pelos de plata. Y la lunar, llena de lunares en la piel. Arcanas de tiempos, la corte. La sota de tiempos es Flavor Flav, que es un integrante de Public Enemy, cantante del hip hop histórico. Se metió en problemas, pero está figurado como la sota por la relación material que tiene con el reloj, ¿no? Como caricatamente mostrando un reloj enorme, como si llevara el tiempo de una manera pesada, como que el tiempo pesa, ¿no? Entonces el reloj es pesado, las cadenas del tiempo son pesadas para la sota, ¿no? Tiene una irreverencia con eso también, juega, es un señor pero todavía mantiene un cierto humor, entonces todas las arcanas tienen una pluralidad, obviamente, pero me gusta esa imagen de que juega con algo que es pesado y enorme, en vez de integrar e internalizar el tiempo, ¿no? Como habíamos visto que las arcanas numeradas empieza con un reloj en el pulso y después el tiempo se va metiendo adentro, y la abundancia de la materialidad también se va pasando por adentro, ¿no? Se percibe una dichosa. Acá todavía está exterior, por eso la sota, ¿no? Mucho ropaje, mostrar el tiempo. Bien, Flavor Flav. La caballera es Thalita Zampiroli, que es una mujer trans brasileña, que en este lugar está cabalgando un caballo enorme, infinito, con una estrella que tiene un infinito ahí adentro. Entonces el tiempo infinito lo cabalga. Es alguien que sabe jugar bien con la materialidad y con el cuerpo, ¿no? De muy joven transicionó y tiene una belleza exuberante, supo jugar con su cuerpo, construirlo, embellezarse, trabajar con belleza, salón de belleza, ganar plata, juntar plata, ¿no? Entonces tiene una visión futura y del tiempo largo, ¿no? Esa es la caballera. Está bien montada en su elemento, ¿sí? Bien parada. Como es tiempos, como es tierra, la caballera ya no tiene el ímpetu del fuego, que muestra la piel y sabe a dónde va con el camino adelante, o la caballera de Tabas, que te absorbe y te lleva a las profundidades. La caballera de tiempo sabe a dónde está parada y tiene un foco. La reina es Roberta Clos, en un momento en donde era más joven, y tiene a la tigresa bebé, ¿no? Entonces esta es muy importante, esta reina, porque tiene la potencialidad de la loca o de lo que invade a las arcanas mayores. La figura de la tigresa la tiene en potencia, la tiene posta, no en potencia como semilla, la tiene posta bebé, ¿no? Tiene una tigresa bebé. Entonces
Roberta Clos, de las arcanas de la corte, es la reina que entiende de la misma manera que la caballera la entendía, pero tiene una presencia histórica, ¿no? Es una de las mujeres trans históricas de Brasil. Entonces es referente, es pionera, transitó por donde nadie había transitado antes, llegó hacia donde ninguna mujer brasileña había llegado antes. Entonces es una referencia en lo que es esta transición corporal, pero no solo eso, como figura pública, como figura del carnaval, como figura de la tele, hasta hoy es presente en las redes sociales, amada y querida. Tiene una relación difícil también con una parte de la comunidad, digamos así, pero nada, es una reina, posta, ¿no? Bien. Y el rey de tiempos es una metáfora, es la creación de Eva. Y la creación de Eva se da solo a través de la destrucción del Estado policial. Entonces hay que dejar de policiarse. El rey es el mensaje que trae el rey de tiempos, ¿no? Porque hay una policía interna, hay un virus como la eremita, o sea, estuvimos dando vueltas con la máquina con eso, ¿no? Hay algún tipo de factor virótico o parasítico del sistema. Entonces hay que quemar un poco el policía que tenemos adentro para poder liberarse y crear cosas o identidades o, ¿no?, Evas nuevas. Nada, yo diría que esa es la verdadera corporalidad disidente, la que se propone a siempre estar fijándose si realmente está trabajando para destruir a la policía, ¿sí? Y esta era una arcana que cerraba, porque la máquina tuvo varias estructuras. Hoy en día termina en las arcanas de Tabas. Entonces el rey de Tabas sería el que cierra toda la estructura de la loca hacia el rey de Tabas, ¿no? Pero en un primer momento, cuando la edifiqué, iba de la loca al rey de tiempos. Entonces esta también era como un mensaje final, ¿no?, para la creación de una Eva, o la creación de una Eva trans, ponele, si se quiere decir, en una de vuelta parafraseando algo que es personal. Entonces la máquina terminaba el camino del tarot o de la máquina misma con este mensaje, ¿no? El rey de tiempos es una gran figura femenina quemando a un auto de policía, que es el tercer auto de policía, ¿no? El de Chariot, el de la estrella y este, ¿no? Entonces, 3 veces. Pasamos entonces a la Sol, la última arcana mayor de este encuentro. Y la Sol propone una organización anárquica, ¿sí? La Sol de la blanco y negro, que es no una infancia, pero una juventud, una mujer joven, una mujer trans joven, una travesti joven que está en una calecita, que es algo que gira y al mismo tiempo sube y baja. Entonces tiene una ondulación, un entendimiento del tiempo ya más circular, ¿no? No tanto como el joystick de la maga o la varita del mago, yo qué sé, ¿no?, como la vara de la eremita, del eremitaño, no. Y nada, es todo un tiempo circular. Tiene algo fálico en el verbo, o en ahí, ese chupetín que tiene en la mano, pero tiene también una idea de la circularidad. La Sol es una Sol negra que integra los rayos blancos. Entonces, la blanco y negro es interesante tomarla como cómo juega con los tonos de blanco y negro, como va poniendo fondos blancos o fondos negros, dependiendo de dónde estemos en el camino, y de cómo a la llegada de la Sol es una de las pocas que muestra una integración, en donde hay una igualdad entre el blanco y el negro, ¿sí? Esa integración es simbólica del proceso que se llega o que hace que lleguemos hasta acá. Está en un caballo, ¿no? Habla ella misma, el caballo habla el número, todo eso que hemos visto. La vuelta completa no significa llegada, tampoco traslado, dislocamiento, ni siquiera evolución. Entonces la Sol no está hablando de
mirá qué ser de luz, finalmente hay una claridad, veo todo, ¿no? La vuelta completa nada más sirve de referencia del pasaje del tiempo. Hemos llegado a un final, ¿no? Entonces hemos dado una vuelta, si se quiere decir, ¿no? Dimos una vuelta en este taller. La vuelta completa puede significar un retorno, el entendimiento de la espiralidad de la espiritualidad, porque el tiempo y el espíritu me parece que comparten algo. La vuelta completa habla de integración. Hay cosas que están más integradas. Y también de libertad. Hay cosas que están más libres. En la relación con la columna de aire, la Sol significa el nuevo nombre, aquel que fue encontrado en el viaje, si lo encontraron, que significa mucho más que el nombre otorgado hereditariamente o socialmente, ¿no? Entonces la columna de aire trabaja la idea de que hay algo heredado con el emperador, hay algo que se hace silencio para poder escuchar mejor lo que es un tránsito interno, se percibe que la eremita está enunciando que hay algo parasitario, entonces la yuca se limpia y entonces se puede rebautizar y renombrar, ¿sí? En iniciaciones místicas o en transiciones de género existe la necesidad entre comillas, de renombrar. Son bautismos. Cuando uno llega a dar una vuelta, está bueno bautizarse, como un ritual de pasaje, y con eso ganar un nuevo nombre para ganar potencia. El carrusel o la calicita, así como el tarot, llegan a tierras extrañas, las nuestras, para sufrir un desmembramiento y reconstrucción. Resignificadas, ganan potencia en nuestras subjetividades. Es nuestro el tarot y la calicita. No importa ya su origen, es pirateado y está multiplicado. La tigresa no es más el caos externo, y para eso tenemos que ir hacia la máquina colorida. La tigresa no es más el caos externo, es nuestro caos interno en acción direccionada, ¿sí? Entonces la Sol de la máquina colorida se ve que está mucho más en una calicita, ya no es un caballo, es la tigresa, que ahora se puede jugar en ella y con ella, arriba de ella, montada, casi como una caballera, y tiene una manzana del amor, también tiene un tiempo y un reloj, tiene una carita feliz como lo tiene la 13, ¿no? Un montón de correspondencias. Y la organización anárquica que la Sol propone la veremos en Mundao específicamente, ¿sí? Bien, la 19 de la máquina lunar, y llegamos entonces a las arcanas de Vix, la corte, las últimas. La sota, que es la propia mascota de la industria Vic, ¿no? La marca Vic, esta es la mascota, que tiene en sus manos una Vic enorme. Entonces, gran potencia de escrita, pero anda a escribir con una virome de ese tamaño, ¿no? No es práctico. Parece muy potente, pero no es práctico. Y al final también no tiene ideas propias, porque es una mascota. Entonces, es una cabezona. Tiene mucho tamaño y poco foco. Y fíjense cómo el ojo que ha dado vueltas en todas las Vics está ahora puesto y enunciado en la cabeza. Twin Peaks hace de caballo, no caballera, de Vix. Entonces es el pensamiento puesto a la surrealidad. Se hace un guiño a David Lynch, el director, y también a un caballo en la sala, ¿no? Iluminado de forma extraña. Era un sueño, una pesadilla, es un mensaje, es revolucionario, no lo es. Es raro, sin duda. La reina de Vix, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z, japonés, mangaka, así como Otomo Katsuhiro de Akira, pero tiene un lado más infantil, ¿sí? Y tuvo problemas con el impuesto, con la, ¿cómo se llama? La parte estatal que cuida de los impuestos, tuvo ciertos problemas. Entonces tenía problemas con varias cosas, ¿no? Bueno, Akira Toriyama, pero un capo. Y fíjense cómo el caballo tiene al ojo en el título
Y Akira Toriyama lo tiene y va disminuyendo el ojo, ¿no? Entonces va ganando foco, perdiendo tamaño, ganando foco. Y en las menores, numeradas, el ojo es sugerido, siempre está grande, pero va manifestándose hasta que se manifieste en el 10, ¿no? Acá va disminuyendo. Entonces, los ojos están bueno que estén proporcionalmente puestos. Bueno, la reina y el rey, que es Pamela Colman Smith, la Pixie, ¿no? Es el rey de Vix. Muestra una carta de tarot de su propio tarot en la imagen de referencia. Dejo que descubran cuál es la carta que apunta. Y está ahí jugando con la máquina. Y también fíjense como el ojo de las Vix está en su mesa, entonces ya lo tiene ahí visto, exteriorizado, no como título, sino como parte de su trabajo, parte de su mesa, ¿sí? Este es el gran homenaje a la número 1 del tarot, la Pamela Colman Smith, la Pixie, rey de Vix. Muchas gracias.